todos, espero que se encuentren bien. Es un placer tenerlos aquí en esta segunda entrega de Entendiendo la Fisiología Humana, en este caso el segundo video correspondiente a la fisiología renal. Y el día de hoy hablaremos de la filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal y su control, y de paso también mencionaremos cómo se forma la orina. Sin más dilación, vamos a empezar hablando sobre qué es la filtración glomerular, que este es el primer paso para la formación de la orina. Esto consta de que la sangre que llega al riñón a través de la arteriola aferente va hacia el glomérulo, y en el glomérulo es que ocurre esta filtración glomerular. A eso se debe este nombre de glomerular. ¿De qué consta ese proceso? Bueno, básicamente el plasma sanguíneo se filtra hacia el espacio de Bowman, contenido obviamente en la cápsula de Bowman, que más adelante veremos anatómicamente cómo se puede ver esta unidad en la nefrona. Y este filtrado es el que pasará a convertirse en la orina, pero en esta primera etapa todavía no se puede llamar orina porque de hecho es bien parecido al plasma sanguíneo. Pues lo que ocurre en este filtrado es lo siguiente: cuando la sangre llega a través de la arteriola aferente al glomérulo, en el glomérulo tenemos una membrana capilar que es selectiva, no permite pasar elementos grandes como pueden ser las proteínas y elementos celulares, y a su vez también es selectivo con la carga, porque tampoco dejará pasar con facilidad eh, moléculas con carga negativa. Más adelante explicaremos por qué. El punto es que en la filtración glomerular todos estos elementos no salen, pero lo que es el agua y sales minerales sí van a poder pasar, y otros elementos que son muy importantes como la glucosa. Entonces, por esto, este filtrado glomerular y el plasma sanguíneo son bien similares. Por eso en esta etapa todavía no se le puede llamar orina. Es importante saber que el filtrado glomerular es bastante abundante, pues como podemos ver aquí, se filtran aproximadamente 180 litros de plasma por día. Sin embargo, más del 95% de este plasma es absorbido, lo cual deja que solamente se cree por día 1 litro de orina. Pero esto, como indica también la diapositiva, es variable, pues depende del estilo de vida que lleve cada quien. Si llevas un estilo de vida en el cual consumes abundantes líquidos, es probable que esta tasa pueda verse aumentada, debido a que estás aumentando la presión hidrostática capilar, haciendo que se tengan que filtrar mayores cantidades de agua, y entonces esas mayores cantidades de agua se van a ver evidenciadas en la orina. De hecho, se puede ver cómo puede haber una mayor cantidad de agua con el simplemente hecho de observar la orina, pues la orina tenderá a tornarse algo transparente a medida que haya mayor concentración de agua, o dicho de otra forma, que la orina esté menos concentrada. Mientras más concentrada está la orina, un tono más amarillento y oscuro va a tener. Por eso en la mañana, cuando solemos orinar, la orina debería salir con una tonalidad más oscura que durante el día, pues en el día consumimos líquidos, lo cual hace que la orina, pues bueno, se torne ya más transparente. Continuando, vamos a hablar sobre la composición del filtrado glomerular, que como ya le dije, es bien similar al plasma sanguíneo. De hecho, aquí menciona cómo el filtrado glomerular carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los mismos eritrocitos, que dejan claro que la membrana capilar no permite pasar estos elementos tan importantes que componen la sangre, y solamente permite pasar estos otros elementos más variables en cuanto a sus concentraciones. Esto debido a que es lo que permite crear este estado de homeostasis en el cuerpo, controlando las cantidades de líquido que debería tener el sistema general en sí. Aquí podemos ver que el filtrado glomerular es aproximadamente el 20% del flujo plasmático renal. Pues sí, voy a pasar a la siguiente imagen para que lo podamos ver más fácil. Y aquí podemos ver lo que viene siendo el glomérulo. Fíjense que el flujo plasmático renal, que es eso de dice FPR arriba, es de 625 mililitros por minuto. Todo este filtrado equivale a que cuando ya pasa por el glomérulo, tenemos una cantidad de filtrado de 125 mililitros por minuto. Estos 125 mililitros por minuto, como ya le mencioné, se reabsorbe más del 95%, lo cual deja que solamente 1 mililitro de este filtrado sea el que se convierta en orina. Ahí nos llevamos a que por día solamente se excrete 1 litro de orina. Pero vuelvo y les menciono, esto es variable, pues dependerá de las concentraciones de líquido, proteínas, minerales que pueda tener cada persona. Pues diversos elementos puede hacer que
se induzca a una mejoría del filtrado o una deficiencia del filtrado. Más adelante veremos el por qué esto ocurre y en cuáles casos se tiende a un aumento o disminución del filtrado glomerular, que es esto que vemos que dice FG. Ahora, dándole para atrás a la diapositiva, vamos a ver sobre cómo la velocidad de filtración está determinada. Pues obviamente la filtración, como ocurre en las demás partes del cuerpo, depende de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas a través de la membrana capilar y también del coeficiente de filtración capilar, que cabe destacar que en el riñón es bastante más alto, pues equivale a 400 veces más alto que en las demás partes del cuerpo, siendo 12.5 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio aumentado. Más adelante también veremos esto. Fíjense entonces, de nuevo la imagen, lo que mencionaba, entramos 625 mililitros de sangre por minuto en el riñón, del cual solamente se filtran 125, del filtrado se resultan 125 mililitros por minuto, pero estos 125 mililitros por minuto, 124 son reabsorbidos, ya dejando para el final solo 1 mililitro por minuto. Ahora continuando, hablando de las propiedades de la membrana capilar glomerular, que por todo lo que le he hablado ya debería sonarles de que va a ser algo particular, debido a que podrá ser selectiva. Se compone de 3 elementos, los cuales son un endotelio capilar, que este endotelio capilar, como vemos aquí en la imagen, déjenme apuntarles con el láser, fíjense que posee estos agujeros. Esos agujeros se conocen como fenestraciones y eso es lo que permite esta eficiencia en el filtrado, hace que sea mucho más eficiente. Tenemos la membrana basal, que se compone principalmente por proteoglucanos, como podemos ver aquí en la siguiente diapositiva, y alguna red abundante de colágeno. Y tenemos este tipo de células llamadas podocitos, que se encontrarán luego de la membrana basal. Esto será una capa externa que rodeará dicha membrana basal y va a hacer más eficiente aún el filtrado gracias a estos poros en hendidura que vemos por aquí. Esto hace más eficiente aún el filtrado glomerular para que todos estos elementos que deben filtrarse pasen desde el glomérulo hacia el espacio de Bowman. Aquí podemos ver las características de cada capa, viendo de que el por qué la filtración glomerular es tan eficiente. Y esto se debe, como le dije, a las fenestraciones, a la membrana basal y a los podocitos gracias a esos poros en hendidura que permiten tener en dicha membrana. Aquí podemos ver una tabla en la cual se comparan la capacidad de filtración que tienen diversas moléculas y fíjense cómo estas primeras 4 moléculas, a pesar de que poseen masa molecular distinta, tienen una capacidad de filtración totalmente igual. Mientras se va aumentando el tamaño de la molécula, fíjense cómo va reduciéndose, y ya cuando se llega a tener una molécula muy grande como una proteína, y que esta proteína, sumándola todo, tiene una carga negativa, como lo sería la albúmina, pues bueno, fíjense que su tasa de filtración es prácticamente cero, no se filtra, no puede pasar por la membrana capilar. Y eso tiene una explicación. Si se recuerdan aquí, la membrana basal dijimos que está compuesta de colágeno y fibrillas de proteoglucanos. Eso quiere decir que es una membrana que tiene una carga negativa. Esta carga negativa va a impedir por electrostática que se pueda filtrar de una manera eficiente este tipo de moléculas. También por el tamaño, pues como ya le había mencionado, la membrana capilar glomerular permite un filtrado eficiente, pero no de moléculas muy grandes. Y además, por su carga, hace que sea más difícil también el filtrado. Aquí podemos ver una comparación sobre lo que le mencionaba de las cargas negativas, que una misma molécula con una carga neutra, una carga positiva y una carga negativa van a hacer que un, un elemento pueda pasar de una manera más fácil o más difícil. Si es una carga positiva será más fácil el filtrado. Si es una carga neutra, pues aquí pueden ver que está entre los dos, pero siendo una carga negativa va a hacer que la capacidad de filtrado sea muy disminuida. Ahora hablando sobre la filtración glomerular, esta va a tener diferentes determinantes. Ya le mencioné la primera, que es la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, que dan como resultado la presión de filtración neta. Que cabe destacar que la suma y resta de cada una de estas da como resultado una filtración neta de más 10, es decir, que desde los capilares glomerulares
en el glomérulo, obviamente, pasa hacia el espacio de Bowman. El coeficiente, y también el coeficiente glomerular, el coeficiente de filtración glomerular. Este coeficiente de filtración glomerular no es nada más ni nada menos la capacidad de filtrado que tienen los capilares en este tejido, siendo, como les mencionaba, 400 veces mayor que la de los demás tejidos, evidenciando obviamente que es bastante fácil o favorable el filtrado en un tejido como este, que su principal función en este órgano es pues generar un filtrado constante y abundante de la sangre, llegando a filtrarse 60 veces por día la cantidad total de sangre que tenemos en el cuerpo. Aquí podemos ver su fórmula matemática, viendo que es directamente la filtración glomerular, es directamente proporcional al coeficiente de filtración y a la presión de filtración neta. Aquí podemos ver básicamente la aplicación de lo que es esta presión de filtración neta, en qué consta, que básicamente me gustaría explicarlo más con esta imagen, viendo que tenemos la arteriola aferente a través de la cual va a llegar la sangre al riñón, específicamente a la unidad de la nefrona en el glomérulo. Aquí podemos ver la presión hidrostática glomerular, que tenderá, es la fuerza que tiende a empujar desde adentro del capilar hacia afuera, gracias a la superficie del plasma, de la sangre en sí. Y tenemos la presión coloidosmótica glomerular, que es lo que ejercen las proteínas que están disueltas aquí. Estas presiones pueden ser variables dependiendo de diversas modificaciones que se puedan realizar en la composición de la sangre y también en el volumen de sangre que entra al glomérulo. Algo, si se fijaron que está ocurriendo, fíjense que se mencionaba que existe una presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, pero fíjense que aquí no está tomándose en cuenta. Esto se debe a que, si recuerdan una explicación que dije al principio, en el filtrado glomerular no deberían pasar las proteínas, por eso esta presión coloidosmótica es prácticamente nula y no debería por qué haber proteínas en el espacio de Bowman, haciendo de que la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman no se tome en cuenta. Entonces se necesita la suma, o más, bueno, sí, suma, resta de estas presiones que tenemos aquí. El resultado dará 0 milímetros de mercurio. Y podemos ver efectivamente el resultado de todo esto. Aquí, algo que estaba explicando, que más o menos lo mencioné con anterioridad, es que el aumento de la filtración capilar, el coeficiente de filtración capilar glomerular incrementará la filtración glomerular. Y esto tiene sentido, pues que piensen que el coeficiente de filtración glomerular no es nada más ni nada menos que la capacidad, lo que quiere decir es qué tan eficiente se realiza el filtrado dada una superficie de filtrado determinada. Es decir, que la conductividad hidráulica, es decir, del plasma, y el área superficial de los capilares que pueda realizar este filtrado, qué tan eficiente es esta interacción y qué tanto se permite el filtrado. Eso es lo que quiere decir el coeficiente de filtración. Obviamente un aumento de esto tenderá a aumentar la filtración glomerular, pues si se recuerdan la fórmula, eran directamente proporcionales. Ahora hablando sobre qué elementos podrían afectar o influir en la filtración glomerular, tenemos que mencionar que el aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman va a reducirla. Y me voy a poner esta imagen nueva para que lo recuerden. Fíjense que la presión en la cápsula de Bowman se opone al filtrado glomerular. Si aquí aumentara la presión, pues el filtrado glomerular se debería haber disminuido. Pero cabe destacar que esto no es un mecanismo natural para regular el filtrado glomerular. De hecho, lo más probable que pueda ser patológico, pues si se llega a tapar un uréter debido a algún cálculo renal, tendería a aumentar la presión de la cápsula de Bowman, haciendo que esto sea un estado patológico, no un estado fisiológico. Aquí podemos ver una explicación de lo mismo que le estoy mencionando. Viendo también una gráfica que deja en claro de que este aumento, no, disculpen, aquí estamos hablando de la presión coloidosmótica. La presión coloidosmótica capilar glomerular reduce la filtración glomerular y efectivamente también es cierto, pues si se recuerdan esta otra imagen, fíjense cómo es una presión que se opone al filtrado. Eso puede ocurrir en ocasiones en las cuales hayamos ingerido pocas cantidades de agua. La filtración glomerular debería tender a bajar porque tenemos menor cantidad de agua, poniendo las proteínas estarían más concentradas. La presión hidrostática debería bajar y la presión coloidosmótica debería subir, pues tendremos una mayor concentración de proteínas en sangre. A su vez, fíjense en que
También hay factores que lo aumentan, como es el aumento de la presión hidrostática capilar, que como les dije, si tiende a ser a 60 milímetros de mercurio, como se observa en la imagen. Si llegamos a ingerir una mayor cantidad de líquidos, estaríamos recibiendo mayor cantidad o sea, estaríamos haciendo que haya mayor cantidad de agua en la sangre. Por ende, esta presión podría tenderse a aumentar y aumentar el filtrado glomerular y por ende iríamos a orinar más. Por eso es que la tasa de orina que se produce es variable debido a que depende del estilo de vida de cada persona y de qué tantos líquidos o sales minerales consume. Fíjense también que hay otros factores que pueden variar esta filtración glomerular y es la presión arterial, la resistencia arteriolar aferente y la resistencia arteriolar eferente. Veamos esta imagen. Fíjense cómo vamos a hacer una pequeña comparación con cosas cotidianas. Tenemos que el aumento de la resistencia arteriolar aferente va a reducir la presión glomerular y por ende la filtración glomerular. Eso se puede asemejar a este artefacto que utilizamos normalmente en las casas, que sirve para que el agua no salga tan desorganizada. Se puede salir un poquito más a través de ese tubito que vemos por aquí. ¿Qué pasa? Saltándonos hasta esta parte, muchos de seguro hemos llenado un cubo de agua de esta manera pensando que se va a llenar más rápido, cuando realmente estamos haciendo lo contrario, no se va a llenar más rápido. Lo que estamos haciendo es reduciendo el área por la cual el fluido debe pasar y debería pasar la misma cantidad de fluido en el mismo tiempo, por ende la presión tenderá a aumentarse y la velocidad a la que sale el fluido es lo que está aumentando, pero no está aumentando la cantidad de líquido que está saliendo. No obstante, si vamos aplicando esa técnica, esa lógica, esto debería aumentar la filtración glomerular, pero no. Si se ocluye suficiente como para que este fenómeno no llegase a ocurrir, lo que estaría ocurriendo realmente es que estaríamos reduciendo mucho el espacio por el que debe cruzar la sangre hasta un punto de que no cruza la misma cantidad de sangre en el tiempo que debería cruzar. Por ende, va a reducir este flujo. Y al reducir este flujo, la presión glomerular debe bajar. Al contrario, la resistencia arteriolar eferente lo que hace es lo siguiente. De la arteriola aferente llega la sangre y por la arteriola eferente sale. Si este conducto de salida lo cerrásemos, estamos haciendo que en el glomérulo se esté acumulando esa sangre. Por ende, esta presión hidrostática, esta presión en el glomérulo, bien dicho, debería aumentar y por ende el filtrado glomerular. No obstante, esto no ayuda totalmente al aumento de la filtración glomerular, pues estás a cierto punto. Vamos a ver estas gráficas. Aquí podemos ver lo que les explicaba sobre lo del área por la cual cruza la sangre, que fíjense que la diferencia es bastante a medida que aumenta la resistencia a la arteriola aferente. Pues fíjense que al inicio no es mucha, por lo que mencionaba, de que realmente esto, si lo aplicamos en la lógica de la manguera que les explicaba, no debería afectarse tanto, pues la sangre simplemente pues va a pasar de una mayor velocidad y va a pasar la misma cantidad de sangre en un minuto, lo que simplemente va a salir más rápido. Pero si la seguimos aumentando, es decir, que vamos cerrando y cerrando más a la arteriola, lo que ocurre es que ya, por más que la sangre quiera llegar la misma cantidad en el mismo tiempo, ya no va a poder porque no va a tener un área suficiente para poder realizar. Por eso la filtración glomerular va a disminuir. Sin embargo, aplicando lo de la resistencia arteriolar eferente, vemos que tenemos un aumento masivo en un inicio, pero llega un punto que empieza a disminuir. ¿A qué se debe esto? Bueno, debemos pensarlo de la siguiente manera. Si estamos cerrando la vía de salida que tiene la sangre para continuar su trayecto hacia el resto del riñón, tenemos que pensar que lo que va a ocurrir en la arteriola eferente es que en un inicio estaremos aumentando esta presión, pero todo lo que esté después de la arteriola eferente estará teniendo un flujo disminuido. Cuando este flujo disminuido supera a lo que viene, esta disminución del flujo se vuelve mucho más grande en términos de proporcionalidad que este mismo flujo, esta misma presión aumentada, lo que va a ocurrir es que ya no va a ser un mecanismo eficiente para aumentar la filtración glomerular. Pues se estaría entrando incluso en un estado de isquemia si se llegaran a contraer todas estas arteriolas eferentes, pues no estaría llegando suficiente sangre para irrigar el riñón en sí mismo. Pues nos está permitiendo salir del glomérulo. Sin más dilación ya podemos terminar
por el día de hoy. Espero que se encuentren bien y en el próximo episodio vamos a dar culminación a esta serie de videos sobre la fisiología renal. Muchas gracias por todo.